de los elementos que van a caracterizar a estas guerras del siglo XX es precisamente el hecho de que cada vez más la población civil se vio involucrada en ellas. Y este es un aspecto que comenzó a hacerse evidente con la Primera Guerra Mundial. Por eso, para dar cuenta de este fenómeno, Hobsbawm desarrolla el concepto de guerra total. ¿Qué implica este involucramiento de la población civil en las guerras? Por un lado, el involucramiento de toda la población en el esfuerzo de guerra. Para el sostenimiento de estas guerras que requerían altos costos y que además se desarrollaron durante largos periodos de tiempo, fue necesario que la economía siguiera funcionando durante la guerra. Se necesitaron industrias, economías muy industrializadas, con altos índices de productividad, pero además se fue haciendo cada vez más evidente de que el Estado tenía que intervenir en la economía en su conjunto, para poder sostener el esfuerzo de guerra y además para que la población que no estaba en guerra siguiera subsistiendo. La guerra abrió nuevos espacios de trabajo porque se hizo necesario generar toda una producción específica para la guerra, pero además quedaron vacantes los puestos de trabajo que habían dejado los hombres que fueron a luchar al campo de batalla. Y ello permitió el ingreso de muchas mujeres al mercado de trabajo y además, como había que movilizar a grandes contingentes de mano de obra, ello también redundó en un fortalecimiento de las organizaciones obreras. Ahora bien, este involucramiento de la población civil en la guerra también implicó que esa población civil se convirtiera en un blanco de ataque, porque se dio una brutalización de la guerra, un incremento de la violencia sin límites. Hobsbawm dice, para las guerras del siglo XX, en el siglo XX y en función de los fenómenos que generaron estas guerras, se acuñaron dos nuevos términos. Uno es el de genocida, por las grandes matanzas que implicaron estas guerras que no se habían dado previamente en la historia. Y por otro lado, el de apátrida, ¿no? Esta idea de una persona sin patria porque precisamente fue desterrada de su territorio y de hecho nunca antes se habían dado, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, movilizaciones tan grandes y tan impresionantes de personas de un territorio a otro. Bien, esta guerra además implicaba la idea de una victoria total. ¿Por qué de una victoria total? Porque es una guerra que se deriva de la lógica imperialista, donde los países están compitiendo, están luchando por demostrar su superioridad en un contexto en el cual el nivel de potencia de cada país se mide en función de su competitividad y de su crecimiento económico. Por lo tanto, el triunfo implica eliminar completamente al otro, ¿no? Y en ese sentido es un cambio respecto de lo que habían sido las guerras del siglo XIX, donde los objetivos y los propósitos de la guerra habían sido más acotados. Asimismo, otro aspecto de esta guerra es que moviliza el patriotismo entre las masas. Por eso también se habla de una democratización de la guerra, por este involucramiento de la población civil en las guerras. Ya no son guerras de profesionales. Toda la población participa de alguna manera, ya sea en el frente de batalla o contribuyendo con el esfuerzo de guerra, pero además, para que la población acepte esta guerra, se desarrolla toda una propaganda demagógica donde se infunde el odio
hacia las poblaciones que habitan aquellos países con los cuales se está combatiendo, la demonización del enemigo, dice Hobsbawm. Y estos aspectos de la guerra, la idea de la victoria total, la demonización del enemigo, todo ello se trasluce en los tratados de paz que se firmaron para dar cierre a esta contienda. Entre los cuales el más famoso es el Tratado de Versalles, pero no es el único. En ese tratado se establecieron las condiciones impuestas a Alemania, pero hubo otros tratados además de ese.